Queridos amigos, me complace mucho estar en la Universidad de Sevilla y especialmente en la Facultad de Ciencias de la Educación, porque la educación, se ha dicho, lo he visto aquí también en la entrada, la educación es la gran arma de construcción masiva que hoy tenemos disponible. No cabe duda de que todo depende de si finalmente logramos que todos los seres humanos sean educados, tengan la posibilidad de educarse, por tanto, de ejercer plenamente las facultades que les son inherentes y que son distintivas y que son nuestra esperanza. Cada ser humano único capaz de crear, esta es nuestra esperanza, cada ser humano único es capaz de crear. Y sin embargo, tantas veces, tienen tantas necesidades, viven en condiciones tan difíciles, de extrema pobreza, de desamor, de desamparo, que muchas veces pues, no pueden ejercer estas capacidades distintivas de la especie humana. Y la primera de estas capacidades es el don de la libertad, es actuar en virtud de sus propias reflexiones, es ser, por tanto, ellos mismos y no otros. Pues bien, cuando me dijo el presidente de Madre Coraje, José María Laza, me dijo que sería en la Universidad de Sevilla, yo siempre a él lo ubico en Málaga, igual que a su padre, igual que a su madre, durante tantos años, tan buenos amigos. Y me dijo que era en la Facultad de Ciencias de la Educación, ya me gustó. Pero es que además creo que es muy importante el que organiza este acto sea una organización no gubernamental dedicada al desarrollo. ¿Y por qué esto? Lo hemos estado hablando ya esta mañana. Y es que desde el primer momento, después de aquella guerra atroz que acabó en 1945, se dijo, la solución es compartir. Partir con los demás, tenemos que ser capaces de reducir estas diferencias dramáticas, que además hoy se están acentuando en lugar de reducirse, entre aquellos que tienen casi de todo y los que no tienen casi de nada. Y por eso encuentro que era especialmente relevante cuando me dijo, además con la pulcritud que lo hace y con el detalle que lo hace, me dijo más o menos qué era lo que yo quería que dijera. ¿Por qué? Pues porque tenía que decir lo importante que es el desarrollo y lo importante que dentro de este desarrollo, y para alcanzar el desarrollo que tenemos que lograr, es la educación. Una educación que sirva, como se dice aquí, investigar para educar, educar para transformar el mundo. A mí la primera palabra que me encanta es la palabra investigar. Investigar, porque es una actitud permanente que tenemos que tener todos. No se trata solo de estar mirando a través de un microscopio. El profesor Krebs me decía un día en Oxford, me decía, investigar es ver lo que otros ven y pensar lo que nadie ha pensado. Y esto lo tenemos que tener también muy en cuenta en un momento en que todo el mundo se cree que todo depende de los instrumentos que tengamos, de si tenemos este programa, si tenemos el otro. Pensar lo que nadie ha pensado. Esta capacidad de pensar, de crear, de imaginar, de anticiparse, esto es lo que nos hace plenamente humanos y, por tanto, nos hace capaces de decidir nuestro propio futuro. A cada ser humano ponerle en sus manos las riendas del destino y no dejar, como está sucediendo hoy, como ha sucedido a lo largo de toda la historia. Siempre han sido otros los que han decidido lo que teníamos que hacer. Siempre han sido otros. 99% de los casos, otros hombres. Las mujeres no han tenido ningún papel relevante en el transcurso de la historia. ¿Por qué? Pues porque desde el primer momento se pensó que la mujer tenía unas funciones muy específicas y que desde luego
entre ellas no eran las de ejercer el poder. Y así, cuando llegaron a veces al ejercicio del poder, pues lo desempeñaron de una manera mimética. Era lógico porque no podían hacerlo de otro modo. Ellas habían visto siempre mandar a hombres y por eso pues tomaban a los hombres como referencia de poder. Pero esto ahora está cambiando. Esto es de las cosas que yo quiero hoy comentarles y hacer énfasis. Es que ahora por fin, desde hace muy pocos años, por fin podemos cambiar las cosas. Por fin podemos investigar para educar, sabiendo que la ciencia y el conocimiento es otra de las cosas que tenemos que poner. Una economía basada en el conocimiento y un comportamiento, una actitud basada en el conocimiento. Yo siempre pienso cuando don Severo Ochoa nos decía, como biólogos moleculares, él ya ha dicho las pruebas estas que iniciamos en el año 64, ya nos decía, la ciencia es para evitar o paliar el sufrimiento humano. Es que esto es lo que tenemos hoy que tener presente. La ciencia, el conocimiento, es para lo primero que tenemos que hacer, es que todos los seres humanos tengan acceso a unas posibilidades de atención y de cuidado que hagan que su sufrimiento sea el menor posible. Evitar o paliar el sufrimiento humano. Pero aquí se añade, educar para transformar el mundo. Ya ven, no estoy más que comentando lo que me ha enviado el presidente José María Laza. Investigar para educar, educar para transformar el mundo. Y esto hoy está más claro que en el pasado, porque llegó un momento en que la gente no sabía muy bien qué era educación. Y aquí, igual que en Europa en general, sobre todo en los últimos años, ha habido una gran presión haciéndonos ver que en realidad la educación es aquella que nos permite en un momento determinado tener acceso a un empleo. A mí me encantó cuando el presidente Obama en su primer discurso no habló de empleo. El empleo es el trabajo que te dan. Y él habló exclusivamente de trabajo. El trabajo es aquella actividad que le permite a uno tener una remuneración que sea adecuada y que se pueden reunir varias personas. Las pymes pueden ser, por tanto, iniciativas de trabajo. Y es que, si nos damos cuenta, ha cambiado en unos años hacia esta parte, ha cambiado todo. Ha cambiado primero el escenario social. Ha cambiado la conciencia de lo que está aconteciendo en el mundo. Yo no sabía, cuando yo era joven, no sabíamos nada de lo que pasaba. Yo vivía en Barcelona, tenemos ni idea. Pero cuando uno ahora lo reflexiona, dices, no la tenías tú. Pero es que el 99,8% de la población del mundo tampoco la tenía. La gente nacía, vivía y moría en unos kilómetros cuadrados. No me canso de repetirlo. Lo tenemos que tener en cuenta cuando ahora hablamos de lo que estamos haciendo frente y de los desafíos que tenemos que abordar. Tenemos que decir, ojo, que es que ha cambiado todo. Antes no sabíamos nada de lo que sucedía en el mundo. Sabíamos lo que pasaba en nuestro entorno. Estábamos confinados territorialmente, pero también intelectualmente. No sabíamos más que lo que nos rodeaba. Y por tanto éramos silenciosos, anónimos, invisibles, temerosos. Estábamos llenos de miedo. ¿Por qué? Pues porque es esto. No teníamos una relación con los demás. Éramos personas confinadas, aisladas y que estábamos siempre sometidas a un poder absoluto masculino. Esta es la historia. Y la historia se ha basado siempre en la fuerza. Siempre en la fuerza. Un poder masculino absoluto que se ha basado siempre en la fuerza. Yo recuerdo cuando el profesor en el colegio en el que yo iba en Barcelona, entonces estudiábamos latín, que por cierto es una buena manera de aprender muchas cosas, y decía, si vis pacem para bellum, si quieres la paz, prepara la guerra, si quieres la paz, prepara la guerra. Y esto ha sido siempre así, y hoy hay algunos que pretenden que siga siendo así. Si quieres la paz, prepara la guerra. Esta es la definición del poder absoluto masculino. ¿Por qué?
Pues porque también, se lo comentaba yo esta mañana, una de las personas más importantes que he tenido el honor de conocer, el presidente Nelson Mandela, decía: la mujer excepcionalmente usa la fuerza, el hombre excepcionalmente no la usa. Y es que ha sido así y sigue siendo así. Es decir, ya lo ven ustedes, ahora mismo estamos ya diciendo, hay que rearmarse, tenemos que rearmarnos porque puede haber un en contra. Y estos son miles de millones al día. Para mí, una de las reflexiones que antes no me la hacía tanto, pero ahora, la verdad, yo siempre he dormido poco, porque mi madre me decía, dice, mira, la vida quizás es un milagro, pero luego es un misterio, y la existencia humana hay que aprovecharla todos los instantes. Duerme poco y descansa lo indispensable. Y así lo he ido haciendo, pero la verdad es que ahora ya han pasado muchos años, ¿saben?, de levantarme muy pronto. Y de momento digo, pues hoy me voy a levantar más tarde. Y entonces pienso en mis bisnietos. Y digo, no, me voy a levantar ahora mismo. Y me hubiera tenido que levantar quizá un poco antes, porque pienso que cada día, hoy, morirán de hambre en el mundo entre 20 y 30.000 personas, son datos de la FAO, de hambre. Y nosotros, efectos colaterales de lo que sucede. Esto, como no lo vemos, pues no le damos ninguna importancia. La mayor parte de estos que van a morir son niños y niñas de 1 a 5 años de edad. No le damos importancia. Como no damos importancia y podemos ir a dormir tan tranquilos, cuando vemos a estos niños que nos miran a través de una alambrada y decimos, claro, es que no les podemos recibir porque no estamos preparados, no tenemos los medios. ¿Cómo los vamos a recibir? Si lo que no tendríamos es que haber facilitado que tuvieran que salir de los sitios donde están. Si ustedes vieran cómo viven, ellos lo saben. Madre Coraje lo sabe, porque lo sabe por Perú y lo sabe por Mozambique y lo sabe porque han ido a verlo allí, como hay que ver las cosas. Es terrible, terrible ver en las condiciones en que la gente vive. Y por eso en aquellos años 60, 70, decíamos, lo que hay que hacer es ayudarles a que puedan vivir dignamente en sus lugares de origen. Porque cuando hablamos del derecho a la vida, es derecho a la vida digna. Ojo, derecho a la vida digna. La Carta de Derechos Fundamentales de Europa, que yo les recomiendo que la lean, del año 2000, es una maravilla, porque no empieza por el derecho a la vida, empieza por la dignidad. Artículo primero, la dignidad. Todos los seres humanos iguales en dignidad. Artículo segundo, el derecho a la vida. Y después prohíbe, desde luego, las ejecuciones. Habla en favor de la abolición de la pena de muerte. Yo esto se lo agradezco especialmente porque de las pocas cosas que no he querido dejar es precisamente la Comisión Mundial contra la Pena de Muerte, porque me parece que es terrible que el Estado se convierta también en ejecutor, la que nos faltaba. Bueno, pues lo que les decía es que si vemos la situación en la que viven, la situación en la que están estos niños que nos miran hoy a través de una alambrada y dicen, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo viven ustedes en Europa? Que no les falta nada. Y no nos dejan a nosotros entrar. Y no encuentran ustedes 6.000, 8.000 millones de euros para tratarnos adecuadamente. No haría falta más. Aquí en España solo para un banco hemos encontrado 20.000 millones. Cada mes la Unión Europea transfiere a las instituciones financieras 80.000 millones de euros. Ah, pero no hay dinero para el desarrollo. Esto fue lo que me contestaron cuando todavía era director general de la UNESCO y además había participado, algunos los había escrito yo, de los objetivos del milenio. Antes de los ODS estaban los ODM, ¿verdad? Eran 8, ahora son 17. Y cuando me enteré de que el primero que habíamos puesto era precisamente erradicación del hambre en el mundo. Y vinieron y dijeron, no hay dinero. ¿Cómo? No hay dinero.
No hay dinero cuando los que me dicen esto son los que son, en aquel momento era el Partido Republicano de los Estados Unidos, que cada año invierte más de 800.000 millones de dólares en armas y gastos militares. No hay dinero. El que viene después es China, que también podría mejorar las condiciones laborales en lugar de dedicarse a gastarse 108.000 millones de euros o de dólares en armamento. Pero mi sorpresa fue tal que dije, pero no puede ser. ¿Cómo me dicen ustedes que no hay dinero? Si nos bastaría con que de estos 3.000 millones de dólares al día en armas y gastos militares nos dieran el 20%, con eso ya basta. Y se queden ustedes con el 80% para los bombarderos y para todas estas cosas, y las ojivas nucleares y los cohetes, todo eso se lo quedan ustedes. Pero con este 20% podemos hacer un fondo mundial de alimentación que evite que la gente se muera de hambre. Se mueren de hambre. Y esto yo lo he visto, y ellos lo han visto, y por eso tienen la actitud que tienen de firmeza a decir, esto no lo podemos tolerar. No podemos ver a estos niños vivir en el fango como ahora vemos que están viviendo en estos lugares donde se recibe de una manera absolutamente insólita a los más necesitados, a los que huyen precisamente de estas situaciones o huyen de una guerra que se hubiera podido evitar si hubiera existido un sistema multilateral eficiente. Pero claro, como lo primero que hicieron fue decir, fuera las pautas que la UNESCO pone en su Constitución, la humanidad será guiada por los principios democráticos de la justicia, la igualdad, la libertad y la solidaridad. Y añade solidaridad intelectual y moral. Pues esto es lo que tenemos que hacer, ser guiados por principios democráticos. No, fuera los principios democráticos. A partir de ahora, las pautas mercantiles. Además, fuera las Naciones Unidas. Se fueron de la UNESCO y dejaron de pagar a las Naciones Unidas en los años 80. ¿Por qué? Pues esto, porque el señor Reagan y la señora Thatcher pensaban que ahora la globalización tenía que ser exclusivamente dirigida por pautas mercantiles. Ya ven ustedes el resultado. El resultado es que durante todos estos años ha habido una serie de instituciones que no tenían ni secretaría pro tempore. Después los Estados Unidos, como hacen normalmente, se pusieron el sombrero y Canadá se incorporó, ya era el G7. Después ya se incorporó la Federación Rusa, el G8. Después, en el año 2008, dijeron, no, ahora vamos a regular, ya no habrá más paraísos fiscales. Y además vamos a crear el G20. Pero G20, ¿cómo puede ser que 20 países gobiernen a 193? Todo eso se ha aceptado. Este ha sido, yo creo, un gran defecto que ha tenido Occidente. Occidente hubiera tenido que parar los pies y decir, no, de ninguna manera. ¿Qué es eso? ¿Por qué nosotros vamos a aceptar que haya unos cuantos países que mandan sobre el mundo? ¿Por qué vamos a aceptar que a partir de ahora nosotros tengamos que reducir en lugar de incrementar la ayuda al desarrollo? En España, en el año 2010, 2009, llegó la ayuda al desarrollo al 0,51% del Producto Interior. Ya saben que lo que había marcado las Naciones Unidas en el año 74 era el 0,7. Bueno, casi nadie ha llegado al 0,7. Que vuelvo a repetir que no está mal, porque el 0,7 significa que nos quedamos en el 99,3. Pero en fin, es igual. No habían llegado, pero al menos dábamos el 0,51. Era una cantidad respetable. Pues bien, ahora no llegamos al 0,1. Puede ser que se haya recortado en algo tan importante como es el desarrollo, para que esta gente pueda vivir de una manera digna. Yo cuando he visto a estos niños mirándonos a través de alambradas, he pensado que podían ser mis nietos o mis bisnietos. Y he escrito, yo lo comprendo, a veces es muy fuerte lo que escribo, pero he escrito un artículo que se llamaba Siembra odio y cosecharás terroristas. Claro, estamos sembrando odio. Esta gente no nos va
a tener un gran cariño. Ya pueden ustedes imaginar que si en Irak ha habido 5 millones de desplazados, ha habido casi 100.000 muertos, hay 80.000 mutilados, toda esta gente, cuando nosotros les hablamos ahora del terrorismo, dirán, el terrorismo el que ustedes ejercieron, engañando al mundo, además diciendo que era porque tenía el señor Saddam Hussein, tenía armas de destrucción masiva. Mentira. Lo que tenía era mucho petróleo. Y esto es lo que querían. Era una invasión basada en la falsedad más importante, igual que era una falsedad el que durante más de 16 años hubiera empresas multinacionales como ExxonMobil que nos estuvieran diciendo, no hombre, no, todo eso de el anhídrido carbónico, todo esto no pasa nada, la naturaleza se defiende a sí misma, no se preocupen, que todo eso de que suba una temperatura, que se funde el Ártico, nada, no se preocupen. Y pagaron a pseudocientíficos durante 16 años, hasta que una gran revista llamada Newsweek publicó The Truth of Denial, la verdad sobre lo que se estaba negando, y dijo, qué vergüenza, nos hemos estado creyendo durante años esta mentira por intereses exclusivamente económicos. Está subiendo la temperatura en la Tierra. A mí no me preocupa mucho el Ártico, a mí lo que me preocupa es el calentamiento de la masa inmensa del mar. Tienen que pensar que el mar ocupa el 70% de la piel de la Tierra. Tendríamos que tenerle mucho más respeto. Tendríamos que procurar que al menos el mar fuera, gracias al fitoplancton, la gran capacidad de recaptura del anhídrido carbónico, porque es una fotosíntesis finalmente la que nos interesa practicar. Y a veces estamos muy preocupados por algunos árboles, que desde luego tenemos que estarlo, cuantos más árboles mejor, cuanto más verde mejor, porque hay más fotosíntesis y mayor recaptura del anhídrido carbónico. Pero, sin duda alguna, el 85% de la responsabilidad de ser pulmón de la Tierra pertenece al mar, porque ocupa el 70% de la superficie de la Tierra, y es el que tiene el fitoplancton. Pues bien, cuando dijimos, ojo, por codicia, los transportadores de petróleo, que está bien con el dinero que ganan, además de esto, por ganar un poco más, en lugar de ir a las instalaciones portuarias oportunas, lo que hacen es que limpian los fondos, los tanques de los petroleros, los limpian en medio del mar. Se produce una monocapa que llega a tener hasta 50 kilómetros cuadrados, que lo que hace es que asfixia el fitoplancton que hay debajo. En una palabra, y esto es lo que nos dijeron en la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, ojo, porque no solo se está aumentando la emisión, sino que se está disminuyendo la recaptura. Pues nada, vamos a engañarles a toda esta pandilla de gente de buena fe, pues nosotros pagaremos mucho a una serie de profesores que salían con sus batitas blancas y tal. Les pagaremos lo que sea para que digan lo contrario, y de esta manera ganaremos más dinero, porque de esta manera no tendremos que pagar el limpiar. Fíjense que hasta el punto llegaron de descaro que en el año 1993, yo en aquel momento era director general de la UNESCO, dijeron, no, esto tenemos que reaccionar, y logramos poner 6 satélites que vigilaban a los barcos que emitían la limpieza de sus, porque se producía esta monocapa que era muy bien visible perfectamente desde los 6 satélites que situamos. Se llamó el GOOS, Global Ocean Observatory System. Bueno, pues muy bien, en cuanto pudimos denunciar a 3 o 4, la respuesta fue, dicen que les importa nada el que ustedes les denuncien, no tienen ustedes ninguna fuerza. ¿Por qué? Pues porque entre tanto las Naciones Unidas ya habían sido marginadas. Las Naciones Unidas pueden decir, oiga, mire, pero los tráficos en el medio de la mayor impunidad, tráficos de personas, tráficos a veces de órganos humanos, tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de patentes, tráfico... ¡Qué vergüenza! Pero claro, como habían desplazado al sistema,
habían debilitado al Estado-Nación. Todo eso ahora lo tenemos que tener en cuenta. Lo tenemos que tener en cuenta porque una organización no gubernamental de desarrollo tiene que saber cuál es el marco en el que en estos momentos tiene que actuar. Y tiene que saber la fuerza inmensa que puede tener gracias precisamente a que desde hace unos años hemos entrado en un periodo que nos tiene que llenar de esperanza, porque hasta hace 20 y tantos años éramos todos nosotros silenciosos, éramos personas que no podíamos expresarnos, éramos personas temerosas, éramos personas invisibles, anónimas. Y hasta aquí que de momento nos podemos expresar, que de momento sabemos lo que pasa, que de momento somos ciudadanos del mundo, que de momento tenemos conciencia mundial. Todo eso en muy pocos años. Y como comentaba esta mañana, lo más importante de todo es que en estos años la mujer, que no pintaba nada hace tan solo 20 y tantos años, de momento la mujer empieza a tener un papel en la toma de decisiones. Y lo hace en virtud de sus facultades inherentes. Y lo hace siendo, como decía Nelson Mandela, the cornerstone. Es la piedra angular del futuro. No cabe duda que la nueva era se basará en cambiar la violencia por la palabra. Este de si vis pacem para bellum se transformará en si vis pacem para verbum, porque nos tendremos que entender reuniéndonos, respetándonos, hablándonos unos con los otros, la resolución pacífica de los conflictos. Esto es lo que tenemos que tener más presente, y esta es la gran labor que tienen de preparación en esta investigación para educar y educar para transformar el mundo. Estos principios se tienen que dar, y me parece muy bien, yo se lo decía al presidente, qué bien que lo hayáis articulado como los profesores que saben que más vale un ejemplo que 100 sermones, saben que más vale una actitud que muchos discursos y muchas cosas vayan incorporando donde ellos crean que es oportuno, de manera transversal en todo el sistema educativo, llegando desde luego, que también lo hemos comentado, a las más altas estructuras del Estado. Yo recuerdo que en un momento determinado tuve ocasión de representar a la comunidad científica europea ante el Parlamento Europeo y recuerdo que me sorprendió muchísimo ver que trataban temas de los cuales los parlamentarios no tenían ni idea. ¿Qué saben los parlamentarios, por ejemplo, de transgénicos? ¡Transgénicos no! ¿Ustedes qué saben? ¿Se acuerdan ustedes de las vacas locas? Bueno, algunos de ustedes quizá eran demasiado jóvenes para acordarse, pero las vacas locas. Y de momento, ¡a matar a todas las vacas! Yo recuerdo que incluso en el Parlamento español hubo unos que de momento dijeron, hemos encontrado vacas locas en Zamora. Como si las vacas de Zamora no tuvieran algunas de ellas derecho a estar un poco chifladas. Pues no, ya, hay que matar a las vacas de Zamora. No. Era un tema, como ustedes saben, de unas sustancias llamadas priones, que se dan en el cerebro, efectivamente, de los animales y del hombre también, y que no se habían utilizado. En Europa se utilizaban lo que se llaman los abonos y las harinas que eran, en lugar de ser vegetales, como en Norteamérica, que son fundamentalmente de soja transgénica, aquí se utilizaban en Europa las harinas cárnicas para el alimento del ganado y todo eso. Y de momento hubo una fábrica de Inglaterra que dejó de utilizar el tratamiento químico y que, por tanto, pues dejó que estos priones existieran y que fueran una amenaza para la enfermedad de Creutzfeldt. En una palabra, oigan, un tema puramente científico, allí intentando resolverlo, hay que matar a las vacas, estas vacas que de momento se vuelven locas y tal. Y de momento ves que están hablando de la energía nuclear. Y uno se pregunta, ¿un parlamentario lo que sabe es representar a su zona, a su circunscripción? ¿Qué sabe un parlamentario de energía nuclear? ¿Qué sabe un parlamentario de transgénicos? ¿Qué sabe un parlamentario de fotosíntesis? ¿Qué sabe? Hombre, que consulten
que nos dejen tener este papel para, una vez conocida la realidad, podamos aplicar soluciones. Yo encuentro que esto es algo que es fundamental en esta organización no gubernamental Madre Coraje, que sabe muy bien que debe conocer con gran precisión y con gran profundidad la realidad que quiere transformar, porque si la conoce epidérmicamente, la transformará epidérmicamente. Si la conoce con poca profundidad, pues será esto, será una transformación sesgada, una transformación superficial, pero para que sea en profundidad tenemos que conocer la realidad en profundidad. Y la realidad en profundidad se conoce a través de una educación, de una investigación que nos permita conocer con gran precisión y que nos ayude a la gran transición. La gran transición es de la fuerza a la palabra. Fíjense que es tan sencillo, pasar de si vis pacem para verbum a si vis pacem para verbum. Lo que tenemos que hacer, vuelvo a repetir, es favorecer esta gran transición y decir, ya está bien, durante siglos y siglos y siglos hemos pasado por la historia sin dejar ni siquiera huella. ¿Por qué? Pues porque nacíamos, vivíamos, moríamos en unos kilómetros cuadrados, de momento llegaban y decían tararit, y todos los mozos ofrecíamos nuestra propia vida sin rechistar, porque era algo que era fundamental. Cada ciudadano ofrecerá cuando llegue el momento a los designios del poder su propia vida, y se acabó. Y si no los ofrecías, pues ya sabes lo que te pasaba. Te la hacían ofrecer de todos modos. Y ahora, por primera vez decimos, qué bien, que ahora sí que ya podemos hablar de desarrollo. Qué bien, que ahora ya podemos hablar de que el profesorado, en los distintos niveles educativos, incluyendo los parlamentarios, incluyendo los gobernantes, pueda expresar a través, sobre todo de su propia actitud y su propio ejemplo, una serie de puntos de referencia que digan, este es el comportamiento que hoy debemos tener como ciudadanos del mundo. Ya no somos ciudadanos de un pequeño espacio como hace tan solo unos años. Hoy ya progresivamente somos muchos los que ya nos sentimos ciudadanos del mundo. ¿Por qué? Pues porque a través de cosas tan sencillas, instrumentos tan sencillos, sabemos lo que está pasando en el mundo. Y si no lo corregimos, nos convertimos en cómplices. Antes no teníamos este sentimiento de responsabilidad sencillamente porque no sabíamos nada de nada. Yo he comentado muchas veces que cuando yo tenía, pues esto, 18 o 20 años, nos enseñaban, mira, en una fotografía blanco y negro, desde luego, este es el Papa Pío XII, está en Roma, y todos, ¡qué lejos! Se había acabado, era lo único que... Y se había acabado, para nosotros Roma estaba lejísimos. ¿Por qué? Pues porque en aquel momento, desde un punto de vista de conocimiento de la realidad, nos teníamos que limitar a lo que nos transmitían a través de libros y a través de explicaciones, pero nosotros no podíamos tener, como tenemos ahora, acceso a estos conocimientos. Y no podíamos imaginar la ayuda humanitaria, y no podíamos imaginar el cambiar la mano alzada por la mano tendida de una organización como Madre Coraje. Es precisamente esto. No preguntan que les den explicaciones, lo que tienden es la mano, lo que dicen es, te escucho. Solo esta actitud de escucha, de encuentro, solo esta actitud de ayudar al menesteroso. Es muy importante que el Papa Francisco haya declarado este año Año Santo de la Misericordia, porque misericordia significa misere cordare, dar el corazón a los menesterosos, a los míseros. Y esto es lo que hoy tenemos todos que aprender. En cualquier situación, desde cualquier grado de explicación y de docencia, tenemos que decir, vamos a procurar ir con la mano tendida y nunca más con la mano alzada. Ya está bien de mano alzada. Y por eso les quiero transmitir mi profundísima preocupación, porque he visto recientemente en algunos países centroeuropeos, he visto ya otra vez la mano alzada.
Y he visto también en algunas manifestaciones en España, he visto la mano alzada. Y he visto en algunos países y en algunos partidos el extremismo, el racismo, la xenofobia. Ojo, que hay que aprender las lecciones del pasado. Para que tengamos una educación para transformar el mundo, lo primero que tenemos que hacer es, oiga, ojo, que eso ya pasó en el año 38 y 39. Ojo, que cuando el señor Goebbels cambió un poco la letra de dos numerales para que todos aquellos chicos ya pensaran que ellos eran una raza superior y que la raza aria era incompatible con la raza judía. Ojo, porque hoy no podemos repetir aquella situación. Hoy tenemos que tener proyectos de educación que se inspiren, además, también lo comentaba esta mañana, hay una serie de documentos, empezando por la Constitución de la UNESCO, que es una maravilla, la Declaración de Derechos Humanos, siguiendo por, en el año 1993, hay un plan precioso que se hizo en Montreal, en Canadá, que se llama Plan Mundial para la Educación en Derechos Humanos y Democracia. Y después, al cabo de unos años, está la Declaración sobre la Tolerancia de la Conferencia General de la UNESCO. Y al cabo de unos años está la Carta de la Tierra en el año 2000, que es una maravilla. Quiero decir con eso que tenemos puntos de referencia luminosos, que son los que deben inspirar de qué manera el profesor, el maestro, coloca en cada momento lo que cree que puede ser más importante para esta reacción en los alumnos. Para mí personalmente es muy importante el que nos hagan ver, nos digan y nos recuerden permanentemente que el porvenir no depende solo de unos cuantos. Hay veces que decimos, a ver qué hacen. No, no, no. A ver qué hacemos. El Mahatma Gandhi dijo, sé tú el cambio. Y un gran poeta catalán, Miquel Partí i Pol, al cabo de unos años escribió, el porvenir está por hacer. También lo hablábamos hoy durante el almuerzo. Llegan momentos en que hay que decir, oigan, a nosotros lo que nos interesa es aprender las lecciones del pasado, pero sobre todo lo que nos interesa es el futuro. Es el futuro el que tenemos que inventar. Es el futuro lo que sí que podemos cambiar. El porvenir está por hacer. Y en buena medida lo tenemos que hacer con las lecciones del pasado. Pero el pasado ya está escrito. Lo tenemos que describir fidedignamente, pero ya está escrito. Ahora, el futuro lo tenemos que hacer y lo podemos hacer. En un momento en que la humanidad estaba en una situación muy difícil, recuerdo, y también lo digo muchas veces, pero es que para mí fue muy importante, y esta es mi labor, decirle a ustedes lo que ha sido muy importante para mí, el discurso que pronunció el presidente John Fitzgerald Kennedy poco antes de que lo asesinaran en la Universidad Internacional de Washington. Y dijo, me dicen que hablar de paz es una utopía, que no es factible. Me dicen que el desarme es imposible. Y él dijo, puedo asegurarles que no hay ningún desafío que se sitúe más allá de la capacidad creadora de la especie humana. Esto es lo que tenemos que darnos cuenta. Cada ser humano es único y es capaz de crear, es capaz de tomar las riendas de su propio destino en sus manos y no actuar al dictado de nadie, ni sometido a nadie, ni a dogmas, ni a fanatismos. Qué terrible, qué pena pensar que una persona, cuando la definición que da la UNESCO de una persona educada es la que es libre y responsable, pensar que deja de ser libre y deja de ser responsable solo porque, por miedo, solo porque por imposición, solo por temor, a veces además pensando en temores del más allá, hacen que actúen de manera totalmente irresponsable. Queridos amigos, hoy hemos llegado a un punto en que ya podemos pasar en esta transición que será histórica y se avecina. Muchos no lo quieren, muchos nos quieren distraer, un poder mediático inmenso hace que siempre que puedan nos dejan aparte o nos dicen, no, mire, son unos ilusos, están pensando, pero aquí lo que es importante es el mercado, son las inversiones, no sé cuántos. Yo les puedo a ustedes asegurar que hoy ya sabemos, que hoy ya
podríamos ser cómplices si no actuamos y estamos dispuestos a actuar. Hoy ya vemos que la mujer ya no es algo que está totalmente marginado, sino que progresivamente pasa a ser esta cornerstone, pasa a ser esta piedra angular del futuro. En estos momentos ya vemos que se aproxima, se avecina la gran transición de la fuerza a la palabra. Se aproxima la gran transición de una cultura de imposición, de dominio, de violencia a lo largo de toda la historia. La guerra, si vis pacem para verum. Ahora ya se aproxima una cultura de encuentro, de entendimiento, de escucha, de aceptar y de intentar comprender incluso aquellas posiciones que estén más alejadas de las tuyas. Pero todo eso, y esto es la democracia, todo esto haciéndolo sin ningún esfuerzo, diciendo, no, si yo he venido aquí precisamente para escuchar, he venido para dialogar, hemos venido para encontrarnos, sin posiciones previas. Me da pena a veces cuando veo personas que están en estos momentos en un contexto democrático y que antes de empezar a negociar o empezar a hablar ya dicen cuál sería su posición de salida y cuáles son las líneas rojas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una negociación es precisamente lo contrario. Es una disposición para la comprensión, para la escucha, para hacer las cosas en sus tiempos, para pensar que las soluciones no pueden ser siempre en un momento determinado, sino que hay veces que hay que hacer una especie de selección de prioridades y siempre de la mano, aunque se sea de los partidos y de las ideologías y de las religiones más distantes. Estamos, quieran o no, en el principio de un cambio radical. Y este cambio radical será posible precisamente porque hemos dejado de ser invisibles, porque hemos dejado de ser silenciosos, porque ya tenemos memoria, que antes no la podíamos tener, y porque hemos dejado de tener miedo. Me gusta repetir que en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se dice, y estos derechos son para liberar a la humanidad del miedo. Fíjense hasta qué punto en el año 48 ya sabían que la mayor parte de la humanidad está temerosa, está amedrentada, está atemorizada por este poder omnímodo, por esta que les dictan, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y si no. Ahora estamos ante una época de cambio. En muy pocos años habrá una transición de la actual economía, esta economía basada en la especulación, basada en los valores bursátiles en lugar de los valores éticos. Una economía basada en la deslocalización productiva. Dentro de poco ya no podremos hacer nada porque nos lo harán todo en otros países, en condiciones laborales que también miramos para otro lado. Una economía de guerra, como antes les decía, no puede ser que todos los días invirtamos más de 3.000 millones de dólares en armas y gastos militares cuando la gente se nos muere de hambre. No puede ser, hay que cambiar. Hay que aplicar, y lo podremos hacer, las prioridades fundamentales que ya definimos hace muchos años en las Naciones Unidas. Es muy fácil, miren, son 6. La primera, alimentación, acceso al agua, acceso a los servicios de salud, cuidado del medio ambiente, educación y paz. Miren ustedes cuáles son las prioridades. Y esto ya lo podremos hacer. ¿Por qué? Pues porque nos habremos dado cuenta de que tenemos que hacer una gran transición y que esta transición tiene medios para hacerse. Hoy lo hablábamos. Los medios son, sobre todo, seguir, y este año, el año 2016, es el año que el International Peace Bureau ha decidido que sea la gran campaña mundial de desarme para el desarrollo. Y que nadie diga, no, porque tenemos que tener la garantía de la seguridad. No, si no le afectamos para nada, si solo pedimos el 20% de lo que gastamos en armas y gastos militares. Con el 20% bastaría para que todo el mundo pudiera alimentarse, para que todo el mundo tuviera servicios de salud. Tenemos que buscar esta ponderación que hasta ahora, por un sistema que ha sido un sistema de exclusión, en lugar de ser un sistema de inclusión, no se ha producido. Piensen ustedes que hemos aceptado que nos manden unos cuantos en lugar de estar todos reunidos en un sistema multilateral, efectivo y democrático.
Queridos amigos, hay una serie de palabras que yo quisiera enumerar para terminar. La primera, ya se la he mencionado antes porque está al principio mismo de las Naciones Unidas, es compartir. Y hay otra que es cooperar, trabajar juntos. Esto, si alguien lo sabe, son las agencias y las instituciones no gubernamentales de cooperación para el desarrollo. Compartir, cooperar, comprometerse, también empieza por también empieza por compadecer, es decir, padecer junto con los demás, darse cuenta del sufrimiento de los demás y estar con ellos para aliviarles de este sufrimiento. En una palabra, ser capaces de convivir. Pero yo sé, porque además hoy, todavía cuando hablando con el fundador, etcétera, me he dado cuenta, convivir y todavía hay un paso más, es desvivirse. Cuando somos capaces de desvivirnos por los otros, de pensar que los otros son nuestra misma esencia. Esta mañana hablábamos de Ubuntu, ¿verdad? Ubuntu, soy porque tú eres. Y decíamos qué bien que en castellano el plural de yo es nosotros. Ya estamos pensando no solo en uno mismo, sino en los demás. Libres, uno, y responsables, porque tenemos que pensar en los demás, Y en estos momentos estamos especialmente urgidos para el hacer frente a estas situaciones, estos problemas. No, déjalo porque es que yo no lo sé parar, no sé qué le pasa. Si tú lo sabes parar, míralo, pero... Bueno, se paró solo, sí, porque es que lo siento, pero tengo que sí que lo sé parar, pero el otro no lo sé parar. Hoy se lo preguntaré a uno de mis hijos, que lo sabrá seguro. Bueno, pues les decía para terminar que es absolutamente esencial que hoy, como científicos, sepamos que podemos llegar a puntos de no retorno, que esto a nuestra responsabilidad le añade un factor enorme de emergencia, es decir, no podemos pensar en otros, pues que se siga aumentando, que se siga de esta manera y tal, y que de momento veamos que la temperatura que alcanzamos en muchos lugares de la Tierra, pues ya son temperaturas que son incompatibles con la vida habitual, con la vida normal. Y no les estoy a ustedes hablando de fantasías. Miren ustedes, hace bien pocos días se ha registrado en Filipinas, en una parte de Filipinas, casi 60 grados. No puede ser. No puede ser. No puede ser que sigamos soltando toda la yoga y diciendo que aquí nosotros, y todavía además pagando. El Estado ayuda a que compremos automóviles, si fueran eléctricos o híbridos al menos. No. Tiene que haber esta sensatez del desarrollo en todos los niveles de la acción política. Y tenemos que decir, ojo, porque algo que no queremos hacer es que seamos una generación que hayamos sido capaces, por falta de valentía, por falta de coraje, de dejar pasar nuestra oportunidad y que de momento nos digan, y ahora ya es demasiado tarde. Cuando yo era joven, en el año 49 o 50, leí un libro de Albert Camus y terminaba con una frase terrible. Decía, les desprecio porque pudiendo tanto se han atrevido a tan poco. Ahora podemos mucho, podemos muchísimo, porque además podemos actuar conjunto, podemos todos hacer grandes clamores populares de millones de personas firmando en favor o en contra de una cosa. Lo que no podemos hacer es guardar silencio. No podemos guardar silencio. Miren, en el año 1994 escribí un poema, y lo escribí además aquí en Andalucía, en Salobreña, que decía lo siguiente. Fue cuando me di cuenta de que una de mis nietas, yo le dije, ¿qué estás haciendo, Marta? Y me dice, estoy chateando con un chico de Costa Rica. Para una persona que lo más que podíamos chatear era de Barcelona a Granollers, que de momento oí aquello, dije, algo está cambiando. En una palabra, no cabe duda de que la tecnología digital ha representado esta posibilidad de exposición y de libertad de expresión. Y escribía, delito de silencio. Tenemos que convertirnos en la voz de la gente silenciada,
en la voz que denuncia, que proclama que el hombre no está en venta, que no forma parte del mercado, en la voz que llegue fuerte y alto a todos los rincones de la tierra, que nadie que sepa hablar siga callado, que todos los que puedan se unan a este grito. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Soy muy machacón en algunas cosas y lo que me pregunto por qué la educación pública es tan miope, y creo que es una miopía intencionada, cuando no se atreve a meter dentro de los planes de estudios, ellos le llaman cosas transversales, yo le llamaría cosas troncales, porque influyen mucho en la educación del futuro, y estamos hablando de la educación del futuro, en esas futuras generaciones que después van a ser los dirigentes del mundo, temas como por ejemplo la solidaridad, etcétera, etcétera. Están ahí metiéndose granito a granito, poquito a poco, como para de alguna manera contentar a la gente. Pienso que estamos invirtiendo, que así estaríamos invirtiendo en mucho del norte que comprenda al sur y el sur pueda vivir como el norte, etcétera, etcétera. Y creo que, en definitiva, estamos invirtiendo en un futuro que no sea necesario dar dinero para, por ejemplo, ayuda humanitaria, dar dinero para proyectos de desarrollo, etcétera, etcétera. Creo que por ahí deberían ir los caminos, y no poniendo parches y no meter de lleno ya en la educación pública esos temas. Mire, yo encuentro que lo importante es la calidad, sea público o privado, sea de uno u otro, y lo importante es la calidad, y el que se incluya no es garantía, porque tantas veces se ha incluido y al cabo de un tiempo ya se ha considerado como una rutina más. Si hay una palabra que tenemos todos que tener aversión, es la palabra monotonía, la palabra rutina, aquello que se convierte en obligatorio y llegamos y bla, 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 bla. Por eso, a mí me ha parecido muy bien el enfoque que he visto que le daba Madre Coraje, que dicen, lo que nosotros queremos es tener a un profesorado que tenga muy claros estos conceptos y que los incluya cuándo, dónde y de la manera que cada uno estime más oportuno. Pero sobre todo, han dicho, esto fue la carta que me envió el presidente, fue la que me motivó a mí a venir aquí, me decía que sea testimonial, que es otra de las cosas que, por ejemplo, a los niños, está claro que a los niños lo que más les importa siempre es no lo que les dices, sino la actitud que ven en los profesores. Me preocupa mucho la calidad, y aquí tengo que decirle que también es en uno de los aspectos en los que encuentro que incluso, fíjese, desde un punto de vista de investigación de la mayor altura que hoy existe, estamos cayendo todos en la trampa de lo que se llaman los índices y de los impactos. Ojo con los índices y los impactos, porque llega un momento en que el que alcanza un impacto, porque tiene varias publicaciones, por ejemplo en Cancer Cell, esta persona ya está, porque tantos puntos, tantos no sé cuántos, ya en todas las solicitudes, en todas las convocatorias ya tiene un papel relevante. Yo creo que, igual que sucede con la educación, y lo estábamos hablando hoy con don Antonio, con el fundador, decíamos, qué bien si existiera, y además ahora hay muchos jubilados, hay esta inmensa riqueza de profesores que ya han cumplido a veces durante 35 o 40 años funciones educativas y que pueden ser ellos los que aparecen y nos dicen, bueno, pues ahora vamos a actuar de esta manera o vamos a actuar de la otra. Fíjese que estaría muy bien que hubiera lo que podríamos llamar consejos de unas 4 o 5 personas con equilibrio de género, que pudieran decir, en este centro escolar debería fomentarse más esta manera de... O estos profesores ya han demostrado que en su época pues quizá eran más efectivos y ahora lo son menos. Y nunca afectar a nadie en su amor interno, porque hay mucha gente que lo hace de buena voluntad.
pero hay veces que es de una incompetencia total. Yo se lo tengo que decir, he estado recientemente como bioquímico, viendo a personas que decían cosas que decía, pues es una persona que durante los últimos 30 años pues habrá dado muchas clases, pero no se ha actualizado. Tiene que haber siempre la vigilancia de la calidad. ¿Cómo se puede vigilar la calidad? Pues se puede vigilar, como digo, a través de estos consejos de personas de una probada independencia y neutralidad, en ausencia total de ideologías, porque es que aquí no caben, hoy lo comentábamos también. Yo no puedo imaginar que a mí alguien diga, Federico Mayor es de izquierdas, como científico. No, yo soy de izquierdas, si quiero, como mi ideología, pero como científico, yo soy rigor científico nada más. Y como educador, no acepto que me digan nada de influencia de una ideología u otra. ¿Qué es eso? La educación es demasiado importante como para supeditarla, para subordinarla a nada que no sea exclusivamente la calidad y el cumplimiento de sus funciones. Digo todo eso porque a veces nos pasan modelos. Es decir, miren, este es el modelo finlandés, que está muy de moda, ¿no? Claro, lo primero que tenemos que pensar que en toda Finlandia hay menos personas que en la Comunidad de Madrid, por ejemplo. Ya no les digo nada si lo comparan con Andalucía. Y además tenemos que pensar en los hábitos de aquellas personas, en el cumplimiento de los padres. Eso también lo comentábamos hoy. Yo les decía, pues cuando yo era ministro, me decían, las asociaciones de padres. Yo decía, no, digan ustedes de madres, porque los padres en aquella época no llegaban nunca ni al 12%, hombre. Tenemos que ser muy realistas, como antes les decía, la realidad la tenemos que conocer. Si la conocemos, podemos transformarla. Y yo por eso pienso que, sea pública o privada, lo que tenemos todos que procurar es que sepan muy bien lo que se quiere, que se queden muy claros los objetivos, que se dé a los profesores esta capacidad para no caer en la monotonía, en los caminos trillados, de ser ellos los que ellos establecen, además a veces incluso con los distintos alumnos, que cada persona es distinta, y darles esta capacidad. Yo creo que también a ellos les da también un papel más relevante y desde un punto de vista educativo, pues estoy seguro que tendrá más éxito el que sea el modelo, digamos, de Madre Coraje, que no el modelo de una uniformización en los currículum de una serie de materias. Efectivamente, yo creo que el cambio educativo es un cambio cultural, no es solo un cambio de currículum o un cambio de planes determinados o de horarios, sino que es un cambio cultural, y como cambio cultural pues es lento y tiene que afectar a los sistemas de valores y a los lugares, a los espacios en que ocurren las acciones, etcétera. El marco escolar actual, pues claro, si lo miramos desde esta perspectiva, es de lo menos adecuado, porque ni tiene en primer plano los valores, sino que tiene toda una serie de contenidos que a veces tienen relación con los valores, y además ocurre en unos espacios, en unos tiempos que son más bien del siglo XIX, ni siquiera del XX, ¿no? Entonces todo eso es necesario cambiarlo sin ninguna duda. Lo que yo le planteo es un poco más peliagudo. A veces cuando se ha intentado darle la vuelta al currículum, y tenemos experiencias en las últimas décadas, y poner en primer plano los valores, a veces la resistencia ha venido de los propios gremios científicos, curiosamente, que son muy clarividentes en su propia parcela, pero a veces cuando miran a la educación parecen perder la perspectiva y entender que las soluciones para la educación es de manera unilateral estudiar más literatura, estudiar más historia, estudiar más física, y no utilizar estos conocimientos para la solución de los problemas verdaderamente urgentes del mundo. Es lo que yo aparte del comentario que dejo en voz alta, le quería hacer esta pregunta: si no cree que a veces los propios gremios científicos son un poco miopes respecto al papel que tendrían que jugar en la educación. Lo he logrado. O sea, usted ha conseguido que logre parar este bicho. Espero que no me traicione de nuevo ahora. Esto, mire, lo que usted acaba de hacer ahora son preguntas que nos llevarían
muchas horas de reflexión. Pero hay algo que a mí me gusta mucho de lo que ha dicho. Han cambiado muchos escenarios. Y nosotros lo que seguimos es empeñados, tanto desde un punto de vista laboral, como desde un punto de vista educativo, como desde un punto de vista político. Seguimos pensando que estamos en el mismo escenario de hace 30 años. Los sindicatos siguen siendo los mismos, los representantes políticos siguen pensando lo mismo. Estamos equivocados. Ya les decía yo antes, hace unos años en Granada, ¿quiénes iban a la universidad? Los niños de Granada y los niños ricos de Andalucía. A la Universidad de Granada, cuando era rector, no podía. Hoy ha cambiado totalmente el panorama. Esto, en este caso, positivamente. ¡Qué bien! Desde un punto de vista laboral, nos están dando la matraca de lo que tenemos que hacer es para que haya salidas laborales. ¿Las salidas laborales de hoy se parecen a las de hace 10 años? En absoluto. Por tanto, lo que tenemos que hacer es tener una formación troncal muy buena y que después permita rápidamente incorporar las ramas que sean pertinentes, sabiendo que la petición laboral dentro de 10 años será muy distinta a la actual. Es que ha cambiado totalmente el panorama laboral. Es que hoy la mayor parte ya no son empleos, la mayor parte son trabajos que uno mismo se busca. La utilización de las tecnologías virtuales ha cambiado totalmente, incluso desde un punto de vista de horarios. El horario, yo tengo que llegar a las 8 y tal, y nos imaginábamos al proletario, era la persona que llegaba a las 8, se ponía un uniforme azul, hoy van y se pone un uniforme blanco para empezar eso. Cuando llevas a un garaje, te ves a las personas que parecen médicos. ¿Por qué? Pues porque ahora los que solucionan ya lo que tiene el automóvil son unos sensores, en una palabra. El que no se adapta y sobre todo no es capaz de anticiparse a estos cambios está llamado a fracasar. Y precisamente lo que yo admiro más en estos momentos de lo que ha sucedido en Norteamérica en relación a Europa es que Obama ha sido capaz de incentivar esta visión de nuevos escenarios y lo ha hecho dando mucho dinero, pasando mucho dinero y aumentando el déficit. Muy bien, pero lo que es cierto es que hoy ellos tienen una serie de ventajas de las que en Europa carecemos. ¿Por qué? Aquí seguimos pensando lo mismo. Fíjese que, vuelvo a repetir, a mí me impresionaba mucho cuando era rector, decía, qué pena que los chicos que valen de Jaén, que está al lado, pues no puedan venir a Granada. Pero es que estaba previsto así, la gente lo veía con naturalidad. No sé si alguno de ustedes sabe la historia de San José de Calasanz. Bueno, al principio no era santo, era José de Calasanz, ¿no? Un señor de Huesca. Bueno, pues a él se le ocurre decir, no, lo que hay que hacer es tener escuelas para di bambini povero, para los niños pobres. Ya saben que le sometieron, ¿pero qué es eso? Pero la educación, pero qué disparate. Los niños pobres son pobres y la educación es para los niños. Tenemos que andar, por tanto, como yo antes decía, conocimiento de la realidad laboral y formarnos bien formados, teniendo desde un punto de vista troncal una gran capacidad después de adaptación. Segundo, tener autoestima. No podemos siempre decir, claro, es que esta máquina lo va a hacer mejor. No, la máquina siempre trabaja cuando ha habido alguien que la ha concebido. Las máquinas no crean, las máquinas lo que hacen es que interpretan, reducen, sintetizan con mayor rapidez, pero hay que dar siempre autoestima a que son las personas las que de otra manera, hoy ya no es necesario para muchos llegar a las 8 a trabajar. Podrían estar en su casa y hacer el trabajo con igual perfección e incluso mejor. Y además podrían quizá también ayudar más en las labores propias de una casa, etcétera, etcétera. Después, yo encuentro que es muy importante tener presente que el conocimiento, por eso a mí me gusta decir, pasar de una economía de especulación a una economía basada en el conocimiento. Porque el conocimiento, esto lo he dicho al principio, es el que nos permite evitar o paliar el sufrimiento humano. Y esta es la finalidad más importante que puede tener cualquier cosa de la que hagamos, es pensar en los demás y pensar en qué manera podemos contribuir a que no sean unos cuantos afortunados, sino que sean muchos, si puede ser todos,
los que disfruten de estas capacidades desmesuradas desde un punto de vista biológico, que nos permite pensar, que nos permite crear. Yo encuentro como bioquímico que es una maravilla que estamos incardinados en estructuras biológicas, temporales y putrescibles. Ya lo decía Miguel Hernández, yo seré llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano. Muy bien, pero al mismo tiempo decir, qué maravilla que tenemos la capacidad de crear y esta autoestima, esta capacidad de decirle a cada persona, oye, que tú puedes inventarte tu futuro, que tú puedes decir, yo voy por este camino porque es el mío, es el que yo he decidido. Esta capacidad de cada ser humano es la que yo creo que resume hoy mejor la facultad educativa en su resultado óptimo. Aquella que permite a cada ciudadano ser libre, ser responsable y además tener esta autoestima de saber que corresponde a él no solo mejorar su propio bienestar, sino el de las personas que tiene alrededor. No solo cambiar a los demás, sino sobre todo cambiar en uno mismo. Y todo eso es educación y todo eso es adaptación a un nuevo modelo educativo. Por eso es una pena que no hayamos sido capaces de llegar a un pacto educativo. Yo no les voy a ustedes a decir ninguna cosa que esté fuera de lugar. Yo fui un ministro que no caí en la tentación, pero creo que hay otros muchos que sí que han caído. Pero últimamente seguí muy de cerca, porque era rector de la Universidad Autónoma de Madrid, donde yo estoy en estos momentos, una persona de una gran calidad, y vi muy bien y seguí paso a paso la excelente propuesta que hizo Ángel Gabilondo. Ya lo ven, y al final pues no se llegó a un pacto. ¿Por qué? Pues porque se supeditó la educación a una ideología. No puede ser. Miren, hay 4 cosas que son suprapartido político, y aprendemos esto o no irán bien las cosas, que son suprapartido político, no pueden resolverse solo por un partido político, que son la educación, que son la sanidad, la justicia y la ciencia. Yo aquí no veo que haya ninguna posibilidad de decir, es que ideológicamente, no señor. En el momento en que hay ideología por el medio, ya no hay educación verdadera. Ya no deja de ser la ciencia neutral, la ciencia imparcial, la ciencia como conocimiento. Por tanto, yo creo que su pregunta es una pregunta muy profunda y que tenemos todos que meditar y contribuir a que sea posible este pacto y que sea posible hablar de educación solo de educación, sin mezclarlo con otras cosas, y que sea posible hablar de sanidad sin mezclar nada, y que sea posible hablar de justicia. La justicia. Hombre, no me digan ustedes que cuando yo llego de la UNESCO y me dicen, no, estos son jueces progresistas y estos son conservadores. ¿Cómo? O sea, que hay unos jueces que interpretan, porque son de un... ¿Qué es eso? Yo pensaba que un juez era el que interpretaba la ley de manera imparcial y que decía, esta ley no me gusta y debería modificarse. Perfecto. Pero entre tanto existe esta ley, yo no puedo ser conservador o ser progresista. ¿Qué es esto? Decían, no, van a ganar tal cosa porque son mayoría los progresistas. En este momento es igual que si ustedes le dicen, mira, estos científicos están todos diciendo en contra de la realidad científica, están todos diciendo que esto va a ser una magnífica aplicación del conocimiento. ¿Por qué? Pues porque están interesados. Llegamos ahora a un momento que es crucial, y yo por eso decía que estamos muy cerca de una gran transición conceptual, que será la transición de la fuerza, aunque sea la fuerza ideológica, aunque sea la fuerza del poder absoluto, a la discusión, a la palabra, al encuentro, al darnos cuenta de que hablando se entiende a la gente, sin poner nunca otras consideraciones que no sean las propias de una cuestión que está, vuelvo a decir, por encima de la ideología política. Preguntarle simplemente, según su visión, ¿cuál sería el papel de las creencias en esta gran transición?
creencia cualquiera, creencia religiosa, por ejemplo. Gracias. Mire, este es uno de los temas que en la UNESCO se han estudiado mejor, porque además es que están en la propia base de la Constitución de la UNESCO, porque ya se puede imaginar que no por creencia religiosa, pero sí por la acepción fanática de una manera de pensar, llegó un momento en que la paz era imposible. Era imposible en algunos casos de cristianismo, por ejemplo, el que hoy prevalece todavía en el Partido Republicano de los Estados Unidos. Si usted ve cuando McCain y Obama en el mes de octubre del año 2008 estaban en un debate televisivo, y es cuando Obama dice: si yo soy presidente de los Estados Unidos, aprobaré el Medicare, la atención médica, porque es una vergüenza que haya 40 millones de norteamericanos que, como no pueden tener seguros, pues no tienen dinero, no tienen tratamiento médico. Dice: y no toleraré que sigan siendo norteamericanos que sufren. Y entonces McCain levanta la vista hacia arriba y dice: si están así es porque se lo habrán merecido. O sea, lo digo porque nos damos cuenta de que, claro, a las personas que piensan así, pues no tenemos nada que hacer. Y el señor Trump ha dicho que no seguiría las recomendaciones de la Cumbre de París sobre medio ambiente, porque esto corresponde al Creador, cuidar de la tierra. Son de estas cosas que nos pueden impresionar mucho, pero que es la realidad. Igual cuando una persona de la religión que sea, porque también hay que reconocer que los cristianos hemos tenido el infierno, ¿verdad? Y dices: ¿pero qué es eso? Si aquí estamos hablando de amor, si aquí estamos hablando de lo contrario. Y sin embargo, pues nos han a veces, y esto lo vemos también en estos pobres que interpretan el Corán. Yo conozco a millares de musulmanes, que son gente magnífica y estupenda, y de vez en cuando pues hay alguno pues que es fanático y que tiene. Y a esto sí que tenemos que ser tajantes. Tenemos que decir: hoy no, ya no podemos aceptar que nadie, por fanatismo, es decir, por una exageración que además responde siempre al miedo, siempre en el fondo de eso lo que hay es un miedo terrible. No podemos consentir en que estas personas hoy afecten al bienestar del conjunto de la humanidad y hagan las barbaridades que realizan. Pues bien, hablábamos en la UNESCO no solo de interculturalidad e interreligiosidad, sino intraculturalidad e intrarreligiosidad. Porque si hoy miramos qué es lo que está pasando, por ejemplo, en el mundo musulmán, hay más de 1.000 millones de musulmanes, muchos más, y sin embargo, la mayoría de ellos son gente estupenda, y sin embargo vemos que hay unos a los que hemos tolerado lo que hemos tolerado porque eran muy ricos, que también hay que decirlo, en donde las mujeres no solo tienen que llevar todavía el velo, sino que debajo se tienen que poner un antifaz de cuero para que parezcan monstruosas ante la posible imaginación masculina, tal. Hombre, por favor, por favor. Bueno, pues le digo todo eso para que veamos que dentro de los musulmanes están los chiitas, los sunitas, los salafitas, los wahabitas, los islamitas. Todo eso hoy es un problema mucho mayor que el del intercristianismo y musulmán. Es decir, más que interreligioso, hoy es intrarreligioso. Y en la religión cristiana lo mismo. Tenemos a los católicos, tenemos a los ortodoxos, tenemos a los anglicanos, tenemos a los protestantes, tenemos a los evangelistas, tenemos a la... ¡Brum! Y todo eso es lo que hoy tenemos que tener en cuenta. Y tenemos que decir: ustedes pueden tener la versión que quieran, pero tenemos que ir al origen y a la interpretación suprema. Y a este respecto sí que le aconsejo, porque le puede interesar, que mire en la página de la Fundación Cultura de Paz, hay una declaración de 19 culturas religiosas. En el año 1994 las convoqué en la UNESCO y estaba el Dalai Lama por el budismo, o sea que había cardenales, había el gran mufti, el gran rabino de Jerusalén, es decir, que estaban al máximo nivel.
mire la declaración, te declaran, pero así paladinamente, nadie que defienda la violencia puede decir que es extracción de ningún libro sagrado ni de ninguna religión, porque todas las religiones se basan en el amor al prójimo, etc. O sea, lo digo porque es muy importante ver la categoría, empezando por el Dalai Lama, tal, que aquella gente tenía y declaraba. Por tanto, interreligioso, intercultural, todo eso tiene que estar siempre sometido a unos valores que se definen por igual dignidad de todos los seres humanos. Y por eso yo también hoy destacaba lo de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que lo que pasa es que veo que no se la ha leído, da la impresión de que no se la ha leído nadie. A mí me gustaría ver a alguno de los partidos políticos que dijera, hombre, vamos a aplicar la Carta, es del año 2000, o sea que se la hubieran podido ya leer, ¿verdad? Y empieza por la dignidad. Y fíjese que dice, igual dignidad, sea cual sea el género, la edad, la religión, la creencia, todos los seres humanos iguales en dignidad, sean hombres, sean mujeres, sean jóvenes, sean viejos. Yo encuentro que esto lo tenemos que incorporar como la base de nuestro propio comportamiento cotidiano. Todos somos iguales en dignidad. Y por eso me encantó ver que cuando hicieron esta carta de... Miren, ve, no sé... pero ahora ya ha callado. Pues cuando hicieron esta carta, que fue en el año 2000, yo creo que supieron muy bien ir a la base conceptual, que es lo que a nosotros nos interesa como educadores, a la base conceptual de que todos los seres humanos, sean como sean, el color de piel, tanto nos da, todos son iguales en dignidad. Claro, el que haya un señor hoy todavía que dice, cuando le han hablado y han dicho, oye, habla también de las mujeres suramericanas porque son muchos votos, ha dicho el señor Trump, reconozco que hacen muy bien las camas. Hombre, que eso todavía hoy tenga personas que vayan a mantener y a votar a un personaje de esta naturaleza. Tenemos que ir con mucho cuidado. Bueno, que yo me tengo que ir. I am very sorry. Se lo agradezco mucho, pero es que quiero pasar un momento por casa de Matilde Donaire y después ya me tengo que ir a Madrid. Pero que conste una cosa, le agradezco al presidente José María Laza que fuera tan insistente y que al mismo tiempo fuera tan provocador diciéndome, lo que tiene usted que decir es eso. Creo que he cumplido, ¿verdad? Perfectamente. Muchísimas gracias.